Hola, bienvenido a otro video de mi canal de YouTube. El día de hoy te voy a hablar acerca de la importancia del orden en el que comes tu plato. Me motivé a hacer este video porque estoy leyendo este libro que te lo recomiendo un montón. También voy a hacer un podcast en Spotify acerca de este tema y también voy a subir clases en el área VIP acerca de este tema del libro, dando mi opinión y también compartiendo las herramientas que ella ofrece para mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Te lo recomiendo leerlo, pero si quieres aprender un poquito más acerca de lo que yo aprendí en ese libro, quédate en este video hasta el final. Primero te voy a explicar qué es lo que sucede cuando nosotros comemos. Luego de que ingerimos un alimento, lo masticamos y a partir de ahí empieza la digestión. En nuestra saliva se comienzan a secretar amilasas, que básicamente son aquellas enzimas que digieren los carbohidratos, y asimismo, a medida que va avanzando los alimentos en el tracto digestivo, se van a liberar más enzimas para romper a los alimentos y que estos puedan ser digeridos hasta llegar a nuestro torrente sanguíneo y ser utilizados como energía. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros órganos cuando recibimos esta energía? Nuestras células necesitan la energía para poder funcionar. Sin embargo, todos en nuestro cuerpo tenemos reservorio de esta energía limitado, es decir que si comemos en exceso y este reservorio ya está lleno, se va a exceder y se va a almacenar en forma de grasa. Sin embargo, cuando nosotros comemos y obtenemos esa energía, que en otras palabras se llama glucosa, nuestro páncreas va a producir insulina. La insulina es una hormona anticatabólica que lo que va a ayudar es que al momento en que nosotros rompemos los alimentos y se queda la molécula final glucosa, esta glucosa pueda entrar a las células. Sin la insulina, la glucosa no puede entrar a las células, a no ser que estés haciendo ejercicio, porque hay otros receptores en la célula que ayudan que la glucosa entre. Pero para no desviarme del tema, todos producimos insulina por medio del páncreas para que luego de comer esa energía pueda ser utilizada por nuestras células. Y sí, probablemente has escuchado que la insulina es negativa, puede ser porque están desinformando y no te están contando el panorama completo. La insulina no es una hormona negativa, es una hormona muy importante para proteger a tu masa muscular, para mantener los niveles de glucosa en sangre estables, tanto así que las personas con diabetes tipo 1 se tienen que inyectar insulina porque su páncreas no la produce, y sin la insulina podrían morir por una hiperglicemia, es decir, glucosa en sangre muy elevada. Ahora, lo que es negativo es la resistencia a la insulina, que básicamente significa que nuestras células ya se resisten a que la insulina actúe. ¿Por qué ocurre esto? Por picos de glucosa constantes en sangre y por tener la glucemia o la glucosa en sangre elevada por mucho tiempo. Y esto se traduce a diabetes tipo 2. Así que el video que te voy a hablar el día de hoy más va a ser hacia el enfoque de la diabetes tipo 2 y por qué los picos de glucosa en sangre no son beneficiosos a nivel de la salud. Y por otro lado, también te voy a explicar cuáles son los beneficios que te trae mantener los niveles de glucosa estables y también cómo puedes lograrlo. Primero, lo que te quiero explicar es cuáles son las consecuencias negativas de tener picos de glucosa en sangre. Si es que eres una persona que luego de almorzar te da ganas de hacer una siesta o te sientes fatigado, con somnolencia, cansancio, que te da ganas de dormir todo el día, probablemente tienes picos de glucosa en sangre constantes o no estás comiendo de forma correcta en tus comidas y por ende te da este pico de glucosa en sangre que te eleva la energía y de repente te la hace caer y te da ganas de dormir. Por ende, la somnolencia o el cansancio constante es un signo o un síntoma, mejor dicho, que te está diciendo tu cuerpo de que tienes picos de glucosa en sangre y que no está estable. El segundo síntoma de no tener la glucosa en sangre es vivir con antojos. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes un postre, la glucosa en sangre se dispara, pero asimismo como se dispara, cae drásticamente y esta caída muy drástica de glucosa en sangre, que también se llama hipoglucemia, va a provocar que tú tengas antojos descomunales por comidas con un alto nivel de calorías, en este caso comida chatarra o dulces. Por ende, si tú no controlas la glucosa en sangre, es normal que vivas con antojos constantes. El tercer síntoma de no tener niveles de glucosa en sangre estables es insomnio, especialmente en mujeres postmenopáusicas. Así que si te interesa aprender más acerca de este tema, te voy a dejar que tú leas estos últimos estudios científicos que hay acerca de la glucosa en sangre y el insomnio en mujeres postmenopáusicas. Aquí arribita te lo voy a dejar y también aquí abajo en el link directo
para que puedas seguir investigando por tu cuenta. De ahí, otro síntoma u otra consecuencia que trae no tener niveles de glucosa en sangre es aumentar el riesgo de enfermedades proinflamatorias. Porque cuando nuestras células ya están saturadas de glucosa, es decir, si ya recibieron la energía que necesitaban y tú le sigues enviando porque sigues comiendo súper mal y no permites descansar a tu cuerpo de esa energía constante, más aún si eres alguien sedentario y que no necesita tanta energía, van a hacer que los receptores de la célula se internalicen y las células se sientan tan saturadas que comienzan a producir muchísimos más radicales libres. Que los radicales libres son esas moléculas inestables que van a promover una mayor inflamación o un mayor estrés oxidativo en tu metabolismo, y eso con los años se va a ver reflejado en enfermedades. Y el último síntoma que también tú puedes solucionar si es que regulas tu glucosa en sangre es eliminar ese hambre constante. Hace un ratito te expliqué acerca de los antojos constantes, pero también está esa hambre voraz que tú sientes que comes y al momento después ya tienes otra vez muchísima hambre. ¿Por qué ocurre esto? Hay estudios que ya han demostrado que el orden de cómo nosotros comemos nuestro plato va a tener un impacto en las hormonas de la saciedad y del hambre. En este caso hay un estudio que se dio cuenta de que cuando tú comes en el orden correcto tu plato, la grelina va a tardar mucho más en volver a subir, a diferencia de si tú comes tu plato de forma desorganizada. La grelina vuelve a estar alta 2 horas después de haber comido. Es decir, que tú comes y al ratito ya tienes otra vez hambre. La grelina es una hormona que te explicaba en videos anteriores que básicamente cumple la función de que te dé hambre. Por eso, cuando tú tienes la grelina alta, significa que vas a tener un hambre voraz, y cuando tienes la leptina alta, quiere decir que ya no quieres comer más, porque la leptina tiene el efecto contrario de la grelina. La leptina es esa hormona de la saciedad que te dice ya no comas más. Entonces, en este caso, si tú quieres no vivir con un hambre constante, tienes que enfocarte en controlar estas dos hormonas a tu favor. Y una de las herramientas que puedes utilizar es comer en el orden adecuado tu plato. Así que ahora te voy a explicar cuál sería el orden correcto. ¿Y por qué quiero hablar sobre el orden correcto? Porque en este libro lo explica muy interesante y muy fácil, así como te decía, lo puedes leer por ahí, pero lo que dice es verdad, que muchas veces nos enfocamos en qué es lo que estamos comiendo, pero no analizamos cómo lo estamos comiendo. Y eso tiene un impacto grandísimo al final en cómo nuestro cuerpo reacciona post ingesta. Así que si es que estás buscando evitar todos estos síntomas o consecuencias de tener picos de glucosa en sangre, haz estos pasos y vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor. Usualmente cuando llegamos a una comida con demasiada hambre, tendemos a comer primerito el carbohidrato, la pasta, el arroz, la papa. Sin embargo, esto no va a traer beneficios, porque no es que el carbohidrato sea malo, sino que el carbohidrato es la fuente principal de glucosa en la dieta. Y la glucosa, ojo, es necesaria, incluso es el combustible principal de nuestro cerebro y es el combustible necesario para los glóbulos rojos, pero no quiere decir que tengas que comerla primerito, porque al final lo importante es que en este orden adecuado que te voy a enseñar vas a poder recibir la glucosa, pero no provocar un pico de glucosa que va a ajetrear a todas las células de tu cuerpo, sino que vas a permitir que con este orden más estratégico tú puedas regular cómo esta glucosa en sangre se va liberando de una manera más estable. Así que si llegas con hambre a tu comida, trata de evitar consumir el carbohidrato primero y déjalo como último ingrediente de tu plato. Entonces, si el carbohidrato es el último, ¿cuál es el alimento que primerito te recomiendo comer? Sería la ensalada o los vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales, a pesar de que también son un carbohidrato, son muchísimo más ricos en fibra. Y la fibra es este carbohidrato no digerible que va a ayudar a evitar los picos de glucosa en sangre. Entonces, cuando tú primerito comes un plato de ensalada antes de la proteína y antes del carbohidrato, permites que lo primero que reciba tu sistema digestivo sea fibra, y de esta manera el resto de las cosas que tú comas van a tener un menor impacto glucémico que si dejaras los vegetales al final, o peor aún, que si no los consumieras. ¿Y qué es lo que ocurre con la fibra? ¿Por qué es tan importante? La fibra, aparte de mantener estos niveles de glucosa en sangre, quiero que entiendas cómo lo hace. Número 1, la fibra reduce la acción de la alfa-amilasa, que es la enzima que digiere los carbohidratos, y por ende al reducirla o hacer que actúe más lentamente, permite evitar el pico de glucosa en sangre drásticamente. Segundo, la fibra también va a ayudar a retrasar el vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que los alimentos que están en tu estómago van a ir de forma más lenta hacia el intestino. Es decir, que la fibra por eso te da esa sensación de saciedad o de llenura más a largo plazo después de comer. Y aparte,
este vaciamiento gástrico lento va a permitir que también sea más lento como nuestro cuerpo va recibiendo la glucosa en sangre. Y tercero, la fibra va también a crear una malla a nivel de nuestro intestino. Esta malla va a permitir que cuando los alimentos lleguen a este nivel, que ya se llama bolo alimenticio, va a permitir que esta glucosa liberada por los alimentos por medio de esta malla sea más difícil o más lento, mejor dicho, que pase hasta nuestro torrente sanguíneo. Y por ende, al hacerlo más lento, va a evitar los picos de glucosa en sangre y va a hacerlo más estable. Entonces, si tú ves a tu plato, lo primerito que quiero que comas sería la fibra, la ensalada, el tomate, el pepino, la lechuga, los pimientos, la cebolla, la rúcula, etc. Y luego de esos vegetales, el segundo ingrediente que pudieras comer para regular tu glucosa en sangre sería la proteína y las grasas. ¿Por qué? Porque los alimentos ricos en grasas también cumplen la función de hacer el vaciamiento gástrico más lento. Y por ende, como te explicaba antes, este vaciamiento gástrico más lento va a evitar picos de glucosa en sangre. A diferencia de que si lo primerito que hubieras comido era la papa o el arroz, como no tiene grasa y como no tiene tanta fibra, va a provocar un vaciamiento gástrico más rápido y va a provocar también una elevación de la glucosa más rápida. Por ende, primero come la ensalada y luego la fuente de proteína y de grasa. ¿Cuáles son entonces ejemplos de grasas? Tenemos al aceite de oliva, que lo puedes hacer en el aderezo con la ensalada. También tenemos al aguacate, frutos secos, semillas, aceitunas, etc. De ahí tenemos a las proteínas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? El salmón, que también es rico en grasas, el lomo de res, lomo de cerdo, pechuga de pollo, pechuga de pavo, pescados bajos en grasa como tilapia, corvina, dorado. Y también tenemos a los camarones o al atún en agua o a los quesos o al yogur. Así que tienes un montón de opciones para empezar con estos en tu plato antes de ir para el carbohidrato. Ahora, con este último dato, quiero que sepas que si tu plato no tiene vegetales, igual vas a recibir un efecto beneficioso si primero comes la proteína con la grasa y al final dejas a los carbohidratos. Así que si en una comida no tienes vegetales, no te alarmes, no pasa nada. Obviamente si los consumes vas a tener más beneficios, pero si no los tienes en una comida, no es que ya vas a tener un pico de glucosa descontrolada, sino que lo que puedes hacer es enfocarte en consumir primero la proteína y la grasa y dejar al final siempre los carbohidratos. Ahora, dejar al final no quiere decir eliminarlos. Ustedes saben que yo apoyo el consumo de los carbohidratos en todas las comidas, especialmente si eres alguien activo. Entonces, si tú quieres perder grasa o quieres tener una glucosa en sangre estable, sí es importante comer carbohidratos. No quiero que confundas de que controlar o dejarlos al final del plato quiere decir que no los comas, sino que el orden de cómo distribuyes la ingesta de lo que está en tu plato puede llegar a tener un efecto muy significativo en tu salud a corto y a largo plazo. Entonces, para resumir, ¿cuál es el orden adecuado para tener todos esos beneficios y evitar los síntomas de picos de glucosa en sangre o de tener desequilibrado o no estable la glucosa en tu metabolismo? Número 1, los vegetales o la ensalada, que son ricos en fibra. Número 2, las proteínas y las grasas. Y por último, número 3, los carbohidratos, que obviamente va a ser mucho mejor que optes por carbohidratos de buena calidad, es decir, arroz integral, papa, camote, yuca, y evites carbohidratos de mala calidad que te van a elevar la glucosa, como el azúcar o ultraprocesados. Así que bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Si quieres aprender más acerca de este tema, te recomiendo este libro, y si no, pues espera que van a haber otros capítulos en mi podcast, que lo puedes encontrar en Spotify como Nutriendo Cuerpo y Mente. Y si quieres aprender más de nutrición de forma simplificada, como te expliqué el día de hoy, anímate a ser parte del área VIP, que es una membresía en donde yo todas las semanas subo podcasts exclusivos, audioclases, entrevistas con profesionales de la salud y también masterclasses conmigo para que puedas aprender de nutrición todas las semanas por tan solo $10 al mes. Así que aquí abajo también te voy a dejar el link directo para que puedas ser parte del área VIP. Y antes de que te vayas, acuérdate de darle like, compartir este video en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, con tu familia, en tus historias de Instagram, para llegar a más personas con toda esta información valiosa. Y si te gustó aprender acerca de la glucosa, no te pierdas mi último video acerca de pósters saludables y qué impacto tienen en la pérdida de grasa, para que también aprendas sobre la importancia de no solo la calidad de lo que comes, sino también la cantidad. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.